Juepunga. No era menos, bueno, me hubiera gustado eso. Vámonos. No pueden hablar porque es que tenía encendido. Quiero trabajar en inglés. Si ven un grupo de deportistas, se dejan pertenecer entre la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué bueno que nuevamente se han conectado con nosotros para conocer temas relacionados con la regulación del Banco Central de Reserva. Esta tarde, en nuestra quinta sesión, tenemos un tema súper importante, pero antes quiero comentarles que si tienen preguntas en el chat, pueden elaborarlas. Y en el chat también van a encontrar un link, es para que pongan su asistencia, ya que solo el que tenga el 80% de su asistencia va a poder tener una certificación al final. Bien, esta tarde nos acompaña un especialista en el tema, Milton Rodríguez, que va a exponer el tema seguridad de la información. Así es que presentamos a Milton y si ustedes tienen preguntas, elaborarlas en el chat de esta plataforma y al final la vamos a contestar. Adelante, Milton, con la información. Gracias, Regina. Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este curso de formación financiera que se está impartiendo en el marco del 10º aniversario de la función de regulación del Banco Central de Reserva por medio de su comité de normas, facultado por medio de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero desde agosto de 2011. Este día me toca exponerles cómo se regula el tema de la seguridad de la información en las normas técnicas para la gestión de la seguridad de la información
la GNRP 23. Con preámbulo a la exposición del tema, se considera importante mencionarles que las últimas 2 décadas, sino es que desde antes nuestras vidas se han entregado a la tecnología, ya que se ha estado dependiendo muchísimo de que nuestras actividades laborales, nuestra forma de comunicarnos, para el desarrollo de ciertas actividades en el hogar o incluso de otras áreas, se está utilizando mucho de dispositivos electrónicos o digitales para poder agilizar dichas actividades, para poder realizarlas de la manera más ágil y rápida posible, de tal forma que necesitamos estar conectados, involucrándonos con nuestros familiares, con nuestros colegas de trabajo, entre otros, de tal forma que se hace muy alta la dependencia de estos dispositivos tecnológicos. En ese sentido, las corporaciones, las entidades, buscan que la información, ese activo valioso del cual están recopilando, transmitiendo, almacenando la información, se cumpla con ciertas propiedades o garantías de esta información que están ellos recopilando. Dichas garantías son la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la misma. Con estas propiedades se busca que la información, por ejemplo, respecto a la integridad, sea válida y exacta. Válida en el sentido de que si se recopila en un contrato comercial de parte de la entidad hacia sus clientes, sea un DUI que contenga la cantidad de caracteres correspondientes. Si es un NID, pues que contenga también la cantidad de caracteres correspondientes y que estos caracteres sean correspondientes de acuerdo al documento del cual se está recopilando. Si tiene que ser alfanumérico, solo numérico u otro tipo de carácter del cual se necesite describir o almacenarlo. En ese sentido, por ejemplo, una placa de carro sabemos de que tiene como nomenclatura caracteres alfanuméricos, no solo numéricos o no solo alfabéticos. Luego, para la confidencialidad, pues se busca que se garantice que va a estar siendo accesada solo por personal autorizado, bajo una justificación dada y documentada. Luego, para la disponibilidad, se busca que esta información, pues, de acuerdo a las condiciones contractuales establecidas, esté al alcance de las personas autorizadas y también del cliente. De acuerdo, pues, a las condiciones del contrato en el que se pueda decir, mire, si usted va a poder acceder a este producto financiero las 24 horas del día o solo cierto horario, pero esto queda establecido en el contrato. En ese sentido, las entidades, pues, buscan que esta información esté protegida, salvaguardada de los accesos no autorizados, que esté siempre contingencialmente disponible ante incluso eventos de disrupción que puedan presentarse, ya que también continuidad del negocio está complementada con esta disciplina de la seguridad de la información. Y de esa forma, pues también este activo llamado información se vuelve algo valioso y delicado de tratar, pues por la calidad de la misma información, que puede ser sensible, privada, que contiene elementos legales bajo los cuales se protege y se define que solo tiene que ser obtenida o accesada por el titular o por las personas debidamente autorizadas. Y por eso, pues, esta información se vuelve de alguna forma interesante o se vuelve de alguna otra forma para los atacantes, buscan obtenerla, secuestrarla y así, pues, obtener réditos independientemente de los motivos por los cuales ellos quisieran estar hackeando o haciendo algún tipo de intrusión a los sistemas, equipos computacionales o plataformas tecnológicas de las entidades, tanto financieras como de otra índole. Estas normas técnicas están compuestas de 5 capítulos, entre la cual, pues, el primero describe cuál es el objeto de regulación, a quienes les aplica
y la terminología que se necesita utilizar para la aplicabilidad de la misma. El capítulo 2 establece los roles y responsabilidades de los órganos de control, de los cuales pues, se busca que haya una interrelación entre ellos y funciones bajo los cuales se va a fomentar la cultura del riesgo de seguridad de información y ciberseguridad para con los empleados. El capítulo 3 ya habla sobre la implementación de un sistema de gestión de la seguridad de la información. El capítulo 4 sobre información y control respecto a lo que se tiene que estar registrando y documentando por el cumplimiento de las actividades requeridas en la NRP 23. Y por último, el capítulo 5 que señala otras disposiciones respecto a transitoriedades que se tienen que cumplir mientras entraban en vigencia y la fecha de entrada en vigencia de las mismas normas. El objeto de regulación de la NRP 23 es establecer los criterios mínimos para la gestión de la seguridad de la información, acorde a los estándares internacionales, a la naturaleza del negocio, de sus operaciones, complejidad organizacional, entre otros aspectos. Esto pues para, como le había mencionado, garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad que tiene que tener esta información que están recopilando de los documentos de identificación u otros requeridos para establecer un contrato comercial con los clientes. Los sujetos de aplicación de estas normas son los miembros de las gremiales que se describen en la diapositiva, los bancos miembros de Avanza, la Bolsa de Valores, los miembros de ASIFBank, las sociedades de seguros, las administradoras de fondos de pensiones, sociedades proveedoras de dinero electrónico, banca estatal y entre otros. Luego, en el capítulo 2, que habla ya de los roles y responsabilidades, la NRP 23 comienzan requiriendo que esta función va a ser implementada dentro de la entidad de acuerdo a la naturaleza, complejidad organizacional y que debe contarse con una estructura organizacional a sus productos, acorde a sus productos, servicios y operaciones, delimitar claramente las funciones que va a tener esta unidad o función y asegurarse que todo su personal reconozca la seguridad de la información y ciberseguridad como una de sus responsabilidades. Luego se describe las funciones que va a tener este órgano de control denominado Junta Directiva, la cual pues, va a tener la responsabilidad de aprobar los recursos necesarios para el establecimiento del SGCI, va a aprobar el programa de seguridad de la información y la estructura del SGCI, va a requerir auditoría interna que verifique la existencia y el cumplimiento de dicha estructura, y va a nombrar una persona responsable de la gestión del tema, la cual va a tener una comunicación directa con la alta gerencia y esta con la junta directiva ante la ocurrencia pues, de un incidente de seguridad de la información o ciberseguridad. La alta gerencia va a tener como papel apoyar el programa de seguridad de la información, promover la mejora continua del SGCI, apoyar al responsable de la seguridad de la información en la ejecución de estrategias y tácticas de seguridad de la información requeridas ante la ocurrencia de un incidente de seguridad de la información o ciberseguridad. Eso pues porque ante un evento de este tipo se requiere implementar lo más rápido posible tácticas o actividades o acciones de la manera más rápida y ágil posible para detectar, mitigar o evitar cualquier daño que pueda ocurrir por un ataque informático o por descubrir pues, que se está fugando la información o se está infectando algún tipo de computador, entre otros aspectos. Y pues consideran también la gravedad del caso. El comité de riesgos va a tener como responsabilidad proponer a la junta directiva la estructura del SGCI, revisar y evaluar y proponer para aprobación de la junta directiva el programa y recursos de la seguridad de la información, efectuar el seguimiento de la gestión de la seguridad de la información también. Luego, la unidad de riesgos tendrá como papel proponer el comité de riesgos la creación de comités, áreas o cargos especializados para la gestión del tema y asegurar que la gestión de la seguridad de la información se acorde con la metodología de riesgos aprobada por la junta directiva. Ok, luego ya en el capítulo 3 que habla de la gestión de la seguridad de la información, las actividades mínimas que se deberán
realizar para estas etapas denominadas establecimiento de un SGCI, operación de un SGCI, monitoreo y revisión del SGCI, mantenimiento y mejora del mismo. Comenzamos con describir qué se debe hacer para el establecimiento. Al menos especificar el alcance del SGCI de acuerdo a las características del negocio de la entidad, sus activos, tecnología, entre otros aspectos. Instaurar una política de seguridad de la información y ciberseguridad en relación a la naturaleza, tamaño o volumen de operaciones del negocio. Identificar, analizar, evaluar y mitigar los riesgos asociados a los activos, procesos, personas, proyectos y servicios de tecnología. Definir controles de seguridad de la información debidamente documentados. Luego, para la siguiente etapa, para la operación de un SGCI, luego pues que ya tengo especificado el alcance, he identificado, analizado los riesgos a los que se expone la plataforma tecnológica que soporta los productos y servicios financieros que la entidad ofrece, se deberá elaborar e implementar un plan mediante el cual se dará tratamiento a los riesgos identificados. Se deberá establecer programas de capacitación y concientización para todo el personal de la entidad. Se deberá administrar los recursos que componen esta estructura del SGCI. Luego, para el tercer punto del monitoreo de revisión del SGCI, las entidades al menos deberán ejecutar revisiones periódicas de la efectividad del mismo, evaluar los controles que se han definido y revisar al menos una vez al año el programa de seguridad de la información y, de ser pertinente, actualizar dicho plan. En el cuarto punto, el mantenimiento y mejora de esa estructura, las entidades deberán aplicar las mejoras encontradas a esta estructura, ejecutar acciones correctivas y preventivas a fin de eliminar o mitigar fallos en la seguridad de la información y ciberseguridad, entre otros aspectos. En este mismo capítulo se habla también sobre controles que se deben implementar respecto a la seguridad lógica, seguridad personal, física, ambiental, entre otros aspectos. Para la seguridad lógica se exige que hayan definición de roles, permisos, y dar seguimiento a estas personas que han sido identificadas para accesar a la información. Para la seguridad de personal se busca pues, que se sepa contratar, conocer a las personas que están siendo, valga la redundancia, contratadas para administrar y operar ciertos sistemas informáticos dentro de la entidad. Para la seguridad física y ambiental se requiere que hayan barreras para proteger los centros de datos, tanto el principal como alterno, los servidores, que haya controles de acceso, tanto para la salida como su entrada, ¿verdad?, a estos centros de datos. Se requiere que haya un inventario de activos y clasificación de los mismos de acuerdo a su criticidad y definir quiénes son los dueños de estos activos y así controlar cuál nivel crítico tienen ellos y el papel relevante que están representando para soportar estos productos y servicios financieros que la entidad ofrece a sus clientes. Luego está la administración de operaciones y comunicaciones, mediante la cual pues, se requiere que haya control sobre el poner en producción, en desarrollo, prueba y producción cierto software que se vaya a realizar dentro de la entidad o incluso se encomiende realizar cifrado en las comunicaciones, controles sobre los correos electrónicos, auditorías, pistas de auditoría, entre otros aspectos pues que se requiere estar estableciendo medidas o contramedidas para verificar que no esté o vayan a ocurrir fallas en las políticas de seguridad de la información. También se requiere se realicen procedimientos de respaldo periódicamente y de acuerdo al análisis de riesgo realizado. También se requiere pues, que al procedimiento de respaldo se esté realizando a cierta distancia del centro de datos principal. Esa distancia va a ser de acuerdo al análisis de riesgos que se determine en la entidad, en la cual se espera que los riesgos los cuales se encuentra casi inherente este centro de datos principal no sean los mismos que va a tener el centro de datos alterno o el sitio donde se ha decidido realizar dichos respaldos y probarlos también periódicamente para verificar la efectividad de los mismos. En la gestión de incidentes, pues ya más adelante se va a describir cómo va a actuar la entidad ante la ocurrencia de ellos.
y el cumplimiento legal o normativo que se requiere respecto a la información que se esté tratando, recopilando y transmitiendo en la plataforma tecnológica de la entidad. Luego, en las funciones de ciberseguridad, se exige que, primeramente, las personas, el especialista de ciberseguridad, idealmente, ¿verdad?, que esté en coordinación con el especialista de seguridad de la información, deberá estar actualizando, capacitando a la junta directiva, al comité de riesgos, a la alta gerencia, sobre lo último que esté ocurriendo en temas de ciberseguridad. Deberá estar pendiente de las noticias en blogs, sitios web, de las últimas modalidades de ataques que estén ocurriendo para así verificar cómo proteger y defender a la entidad. Es importante aclarar en este punto que para muchas personas surge la duda de cuál es la diferencia entre seguridad de la información y ciberseguridad. Debería entenderse que seguridad de la información es la actividad global que busca dos cosas: proteger y defender a la entidad ante ataques, ante posibles fraudes de robo de información. Ciberseguridad se va a enfocar principalmente en defender a la entidad. Mediante la seguridad de la información también se busca o se encuentran actividades de administración de personal, administración de los equipos y actividades bastante ajenas a lo que es ciberseguridad, ya que ciberseguridad va a estar preocupada por todos aquellos equipos o elementos de la plataforma tecnológica conectados al ciberespacio o Internet, bajo los cuales pues, se encuentra ante el riesgo inherente de un ataque informático. Luego, en este mismo capítulo, tercero de la gestión de la seguridad de la información, se describe cómo va a actuar una entidad ante la ocurrencia de un incidente de seguridad de la información, en lo cual pues, lo pueden encontrar ahí en la lámina y pueden verificar que deberá, ante la ocurrencia de uno de ellos, deberá reportarlo a la alta gerencia de la superintendencia del sistema financiero en el momento que tenga conocimiento sobre el incidente materializado por el medio que tenga disponible, y que de acuerdo a su análisis de riesgos exceda los límites de riesgo que la Junta Directiva ha aprobado, haciendo una breve descripción del incidente. Posteriormente, a menos de días calendario después de ocurrido este incidente, deberá adjuntar documentación del mismo en el que va a detallar fecha y hora de ocurrencia, causas de la falla, diagnóstico técnico, tiempo fuera de servicio, entre otros aspectos que exige la norma. Asimismo, deberá obtener información que reportará, de acuerdo a sus políticas y de manera oportuna, a los clientes y usuarios de productos y servicios financieros afectados. Luego, en la gestión, siempre en ese mismo capítulo, cuando vamos a enfocarnos sobre las etapas de gestión de riesgos de ciberseguridad, se describen 4 etapas bajo las cuales se va a gestionar estos riesgos. Estas son prevención, protección, detección, respuesta, recuperación y aprendizaje. Para la etapa de la prevención, bajo la cual se admitirá la capacidad de limitar o contener el impacto de un posible incidente de ciberseguridad, la entidad deberá realizar al menos lo siguiente: establecer, mantener y documentar los controles de acceso lógicos, físicos y procedimentales, y gestión de identidad bajo la premisa que las personas solo pueden disponer de los recursos que demande su trabajo. Tendrá que adoptar políticas, procedimientos, mecanismos y herramientas manuales y automatizadas para la protección de la información. Monitorear diferentes fuentes de información tales como sitios web, blogs, redes sociales, proveedores y comunidades de interés con el propósito de identificar posibles ataques cibernéticos contra la entidad. Informar a sus clientes y usuarios de servicios financieros de la entidad sobre recomendaciones que deberán adoptar para la gestión de la ciberseguridad. Luego, en la etapa de protección y detección, que se espera que con esta etapa se descubra de manera oportuna sobre posibles eventos e incidentes de ciberseguridad, sobre cómo protegerse ante los mismos, para lo cual, pues, como mínimo deberá realizar lo siguiente: adoptar procedimientos y mecanismos para identificar, analizar y mitigar las amenazas y los incidentes de ciberseguridad que se presenten, gestionar las vulnerabilidades informáticas de las plataformas tecnológicas que soporten activos de información y que estén expuestos a ciberataques o riesgos tecnológicos internos,
fortaleciendo los eslabones de seguridad de los servicios informáticos relacionados a productos o servicios financieros brindados. Luego, entre otros aspectos, luego para la etapa de respuesta, sabiendo que con las medidas de seguridad adoptadas, las entidades deben desarrollar e implementar actividades para mitigar los incidentes relacionados con ciberseguridad. Para esto, deberán realizar como mínimo lo siguiente: evaluar los elementos de red para identificar otros dispositivos que pudieran haber resultados afectados. Adoptar los mecanismos necesarios para que los sistemas de información o cualquier otro elemento de la infraestructura tecnológica de la entidad se le aplique la debida resiliencia posterior a un ataque cibernético. Preservar las evidencias digitales si existieren para que las áreas de seguridad o las autoridades pertinentes puedan realizar las investigaciones correspondientes. Por último, en la etapa de recuperación y aprendizaje, se espera que las entidades ajusten sus sistemas de gestión de riesgo y de seguridad de la información como consecuencia de los incidentes presentados. Considerar dentro del plan de continuidad del negocio la recuperación y reanudación de la operación. Realizar pruebas del plan de continuidad del negocio que simulen la materialización de ataques cibernéticos. Y socializar, cuando la entidad lo considere pertinente, las lecciones aprendidas al interior de la misma y con las entidades de su sector financiero. Luego, en este mismo capítulo también se regula a las entidades los aspectos de tercerización de actividades o operaciones de tecnología de la información, la cual pues hace referencia a un anexo dividido en 3 secciones, A, B y C, el cual pues contiene requisitos o condiciones bajo las cuales las entidades van a evaluar la pertinencia de tercerizar dichas operaciones o actividades de tecnología de la información. Estas actividades de tecnología pues podrán ser, ¿verdad?, aquellas operaciones o actividades que ella misma puede realizar sin necesidad de un tercero, pero que por economías de escala o alguna otra conveniencia evaluada financiera, económicamente y legalmente, pueda encomendar a un tercero que la realice por ella. Ok, entonces en el anexo número 1 de estas normas se encuentra la sección A, en la cual pues se describen como etapas o condiciones previas al establecimiento de un contrato de tercerización que deberá evaluar la entidad. Entre estas están un análisis de riesgos del tipo reputacional, legal, económico y financiero para verificar qué tan pertinente es entregarle la información a un tercero y se la administre según las condiciones contractuales. Asimismo, pues deberá investigar, aplicar la debida diligencia con el proveedor, verificar en el mercado, cualificarlo en el mercado si es el que más conviene o por qué este y no otro, entre otros requerimientos que se hace en esa sección A de este anexo número 1. Ya en la sección B se encuentran descritas las cláusulas que se esperan ver dentro del contrato de tercerización, las condiciones propias o derechos y deberes que van a existir entre la entidad y el proveedor del servicio a contratarse, de tal forma que se garantice la protección de la información, la seguridad, integridad, disponibilidad, contratos o niveles de servicio. ¿Qué pasa si la entidad de la nada pues, quiere retirarse y cómo se llama? Claro, bajo las condiciones contractuales establecidas, y otros aspectos que deberán evaluar y verificar las entidades junto con el proveedor. En la sección C se encuentran descritas actividades que va a evaluar y verificar la entidad posterior a la firma del contrato de tercerización, entre las cuales están establecer procedimientos de respuestas, los cuales deben ser transparentes entre la entidad y el proveedor, contar con políticas y procedimientos apropiados para evaluar, administrar y monitorear los servicios prestados, garantizar el acceso a la superintendencia sobre lo que está tercerizado, o ante algún momento también que se requiera la intervención de un liquidador o algún otro tipo de aspecto que pueda pasar como ciberincidentes o incidentes de seguridad o de ciberseguridad. También en las normas se establece que para el caso de conglomerados financieros debe haber una coordinación entre la unidad de seguridad de la información que exista a nivel de conglomerado para la utilización de recursos compartidos entre las demás
entidades miembros de dicho conglomerado financiero. Luego, en el capítulo 4 de información y control, ya se requiere aspectos de privacidad de la información, el resguardo que tiene que tener sobre la información que está recopilando, la documentación que va a requerir la superintendencia respecto a los detalles técnicos para el cumplimiento de las normas, que auditoría interna revise el cumplimiento y la existencia de la estructura del sistema de gestión de la seguridad de la información y otros detalles técnicos que va a requerir la superintendencia para la remisión o envío de la información requerida sobre el detalle de cumplimiento de estas normas. Quizás aquí también extendernos un poco respecto a este anexo que se ha expuesto, el cual pues ha venido a resultar que en una investigación internacional que se realizó tanto a nivel latinoamericano como a nivel, en el nivel de Asia, se buscó normativa aplicable a Australia, al Reino Unido, entre otros países, para verificar la permisibilidad de parte de la autoridad financiera de cada país para la tercerización de operaciones o actividades de tecnología. Encontrándose pues que en muchos países de Asia, incluido Japón, también Estados Unidos, que a nivel de TIRS está regulando la permisibilidad de que las entidades financieras puedan tercerizar sus operaciones o actividades de tecnología, se encontró pues que muchos países son bastante estrictos en el sentido de adjudicarse la potestad de, a pesar de realizar un análisis de riesgo o de hacer una solicitud de los mismos, en última instancia decir si sí o no es posible permitir dicha tercerización. Se encontró otros países que sí son un poquito más laxos, pero siempre exigen el cumplimiento de medidas de protección de datos, de cuestión de AML o de contralavado de dinero, y que tienen marcos legales un poco más extensos respecto a que ya a nivel de ley pues existen comités de ciberseguridad a nivel nacional, ministerios de ciberseguridad, de tal forma que esto hasta cierto punto facilita o se hace más rigurosa la revisión o posibilidad de que se esté permitiendo que se tercericen actividades o operaciones de tecnología en ciertos países. Hay otros países, por supuesto, que son bastante radicales en el sentido de que no permiten que fuera de sus fronteras se vaya la información. Requieren que si va a contratar a un proveedor de nube o algún proveedor para que administre sus operaciones de tecnología, lo haga dentro del país, para nada que lo puede hacer afuera, y eso pues para poder ser que ocurra así, implementan leyes que así lo exigen. Bueno, por último, en el capítulo 5 de estas normas se encuentran los aspectos de sanciones, los trámites en proceso, que para los procedimientos de recursos administrativos que estuvieran pendientes a la fecha de vigencia de estas normas, se harán con la normativa que esté vigente en ese momento. Un plan de adecuación que se les permitió a las entidades para poder gradualmente cumplir con estas normas y la vigencia que entró el 1 de julio de 2020. Bueno, de mi parte es todo por el momento. Pasamos a la sección de consultas o preguntas. Así es, Milton, abundante información la que nos proporcionó. Y sí tenemos varias preguntas. Una de ellas nos dice, en el tema de seguridad de la información, está bien, dice, debe considerar el concepto global de privacidad de la información, ¿o es un concepto a considerar en una nueva normativa? Ok, muchas gracias por la pregunta. Esta normativa lo que busca es que las entidades financieras del país garanticen estas propiedades de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. Para privacidad de datos se necesita también pues, que haya una ley de protección de datos, la cual pues, va a estar, quieras o no, complementada con estas normas, y en ese sentido se pueda cumplir globalmente, como lo menciona quien consulta, la privacidad de datos. Otra pregunta nos dice, ¿existe algún tiempo específico
para considerar el reporte de una interrupción de sistemas? De acuerdo a lo que se regula en las normas, debe comunicarse en el momento en que ocurra. Y 10 días calendario después de ocurrido, se deberá documentar o enviar un informe con mayores detalles de lo que sucedió a la entidad. Eso se envía a la Superintendencia del Sistema Financiero. Y aquí Milton nos dicen, sugieren, ¿puede ampliar el concepto de planes de resiliencia? Ok, con gusto. Los planes de resiliencia vendrán a ser los mismos planes de continuidad del negocio. La palabra resiliencia es casi un sinónimo de continuidad del negocio. En ese sentido, pues vienen a ser esta activación o desactivación de planes de continuidad del negocio. Otra dice, ¿cuál es el papel de la unidad de riesgos respecto a la elaboración de las matrices de riesgos asociados a la seguridad de la información? ¿Esta actividad es parte de su responsabilidad? Muy buena pregunta, gracias. La unidad de riesgos, al establecer o implementar una metodología de riesgo, de todos los tipos de riesgos que atañen a la entidad, no solo de la seguridad de información, sino que riesgo de lavado de dinero, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, entre otros, debe cualificar y cuantificar los impactos de ocurrir estos riesgos. En ese sentido, apoya a los distintos especialistas, al de continuidad de negocio, al de seguridad de la información o algún otro que se requiera gestionar un tipo de riesgo en específico. Otra, cuando la norma indica análisis de riesgos, ¿quién debe elaborarlo? ¿La unidad de riesgos o el especialista designado para la seguridad de la información? Muy buena pregunta, gracias. Este trabajo tiene que ser en conjunto, tanto la parte de unidad de riesgo como el especialista del tema. Esto porque la unidad de riesgo, como lo había mencionado, implementa una metodología para cualificar y cuantificar los impactos. El especialista de seguridad de la información sabrá asesorar sobre los tipos de riesgos identificados para las plataformas tecnológicas que soportan los productos y servicios financieros. Ok, aquí hay una pregunta que tiene una sigla, supongo que Milton sabrá. Dice, ¿con qué periodicidad se debe efectuar la evaluación de riesgos con un tercero de TI una vez se ha iniciado una relación? Muy buena pregunta. Esto debe estar, al menos debería ser una vez al año cuando hayan cambios en las condiciones contractuales de todo lo que se haya definido en este contrato. La entidad, como las mismas condiciones lo exigen, deberá estar supervisando la administración de este producto, de esta operación o actividad tercerizada. En ese sentido, cuando verifique que hay un cambio en algún aspecto de parte del proveedor, es que deberá realizar otra vez ese análisis de riesgos. Ok, y hay algunas preguntas más, pero estas serán contestadas a cada quien por su correo. Así es que quedamos hasta aquí. Agradecemos su presencia y nos vemos en la próximo tema de regulación financiera. Gracias y muy buenas tardes.